Bueno, amados hermanos, deseo decirles que el próximo sábado vamos a tener la Santa Cena. Invito a los adventistas que están cerca de nuestra iglesia a que vengan y compartan con nosotros el rito de la Santa Cena. Acompáñenos. Tal vez Dios tenga algo especial ese día para ti. Muy bien, antes de empezar nuestro tema en esta mañana, quiero que me acompañen al libro de Isaías en el capítulo 28. Isaías en el capítulo 28 y el verso 13. Isaías 28, 13. Esta es la forma en la que como adventistas estudiamos la palabra de Dios. Dice así: la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Siempre la Biblia se estudia un poquito aquí, otro poquito acá, y nos devolvemos hasta que formamos una gran verdad. Porque esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Y esta palabra no se contradice porque quien la inspiró es eterno y es sabio. Conoce el fin desde el principio y desea que tú y yo en este momento procedamos al arrepentimiento. Por eso el Señor nos ha dado este mensaje para que tú y yo procedamos al arrepentimiento, hermanos. Vivimos tiempos muy difíciles y por eso el Señor requiere que nosotros, entre más difícil es el tiempo, el Señor requiere que nosotros seamos más valientes. Muy bien, vamos a empezar nuestro tema en este día. Vamos a empezar leyendo el libro de los Salmos en el capítulo 119. Y vamos a leer allí. Vamos a leer el verso 105, texto conocidísimo por todo el mundo cristiano. Dice así la palabra del Señor: lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. Vamos a ver, hermanos, hoy la historia del pueblo de Israel cuando estuvo casi a punto de extinguirse la luz de la palabra de Dios en Israel. Acompáñenme al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, y vamos a leer el capítulo 4. Primera de Samuel, capítulo 4. Dice así:
Vamos a ir leyendo versículo por versículo hasta que entendamos cuál es el contenido de esta historia. Dice, y Samuel habló a todo Israel. Tengamos eso muy en cuenta, porque el desarrollo de los eventos van a girar en torno a esta primera parte de este versículo. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo, salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Y acamparon junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Verso 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Verso 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Verso 7. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Verso 9. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Vamos a dejarla hasta ahí. La Biblia no ahorra en detalles. Siempre la palabra de Dios es contundente. Acudimos a una historia trágica dentro del pueblo de Israel. El capítulo 4, el versículo 1, empieza hablando que Samuel, el profeta, se dirigió al pueblo. ¿Cuál era la función del profeta? La de revelar la palabra. A través de el relato bíblico hemos podido ver cómo los hombres, los reyes, los dirigentes del pueblo de Israel, la nación de Dios,
Se rebelaron muchas veces y mataron a los mensajeros de Dios casualmente por el mensaje que estos traían. Y hoy no va a ser la excepción, puesto que aquí vemos a un pueblo rebelde que ante el llamado de el profeta que Dios había levantado, decidió presentar batalla contra sus enemigos más encarnizados, los filisteos. Ahora, hay algunas preguntas acá que podemos nosotros racionalizar a la luz de la palabra de Dios, y es: ¿por qué Israel no escuchó a su profeta? El versículo 2 dice: y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Hay un dicho en mi país, Colombia, que dice: no tires un pleito si no estás seguro de que lo vas a ganar. Los hombres de Dios siempre consultaban al Señor: ¿he de subir? Dios mío, ¿he de subir contra mi enemigo? ¿Me darás la victoria? Al parecer, el joven Samuel les dijo: no vayan a la batalla. Dios no está con ustedes. Y vamos a ir viendo a través del desarrollo por qué Dios no estaba con ellos. Dice: al no escuchar al profeta, al desoír la voz del profeta, ningún pueblo, ninguna organización, ni el pueblo de antaño, ni el pueblo de adventista de este momento puede obtener victoria. Acompáñenme ahí mismo a Segunda de Crónicas. Crónicas 20:20. Segunda de Crónicas 20:20. Vamos a leer la última parte. Segunda de Crónicas 20:20. Dice así la palabra del Señor: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Escuche muy bien lo que Josafat le dice al pueblo: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Nuestra seguridad depende de nuestro Dios. Y añade: creed a sus profetas y seréis ¿qué? Prosperados. Ahora, Israel aquí no escuchó a su profeta, por lo tanto no iba a ser prosperado. Y cuando salió a la batalla contra los filisteos, el relato, el versículo 2 dice que en la primer batalla, en la primer refriega, 4,000 hombres murieron. Y siempre en estos relatos les he hecho hincapié a ustedes que la muerte, todos los que vivimos sabemos que tenemos que morir. Todos nosotros lo sabemos. El asunto no es morir. El asunto es cómo voy a morir. ¿En qué circunstancia voy a morir? ¿Cuál va a ser mi estado en relación con nuestro Dios al momento de la muerte?
estos 4,000 hombres perecieron en rebelión. Sus dirigentes, los que estaban a la cabeza del ejército, no escucharon al profeta. Después del combate llegan a su campamento y escuchen bien lo que los ancianos dijeron, murmurando a Dios. Dice: y cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Acaso no acabamos de leer en 2 de Crónicas 20:20 que la palabra dice: creed en Jehová y estaréis ¿en qué forma? ¿Seguros? ¿Estaba creyendo el pueblo de Israel en este relato? ¿Estaba creyendo en Jehová? ¿En el Dios de Israel? ¿Estaban creyendo ellos? La respuesta es un categórico no. No creían en Dios. La religión de ellos se había vuelto una religión mezquina, basada en ritos y en ceremonias inútiles. Siempre les he dicho que yo fui mejor católico que adventista. Yo observaba todas las ceremonias de la Iglesia Católica. Pero últimamente, en las últimas visitas que he hecho a algunas iglesias a lo largo de este país, adventistas, cada vez veo a estas iglesias más parecidas a la Iglesia Católica de donde yo vengo. No hay ninguna diferencia. Ritos y ceremonias sin ningún tipo de valor. El mensaje de la Biblia es tenido en poco. Ceremonias tras ceremonias, largas ceremonias. Hoy se le da más valor dentro del adventismo corporativo, se le da más valor a los clubes de aventureros, de conquistadores y de guías mayores, donde se les enseña cosas que nunca nuestros padres nos enseñaron. Nuestros padres fundadores, los que levantaron este movimiento, nunca nos enseñaron eso. Hoy vemos un pueblo que danza y que baila, al estilo de los sacerdotes de Baal y de Acera en el Monte Carmelo. Y a eso le llaman la obra del Espíritu Santo. Pero aquí no acaba la desfachatez de los líderes de Israel en esta historia. Ahora ellos demuestran que su fe estaba basada en cosas que se podían palpar. ¿Acaso no dice Hebreos 11:1? Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Miren cómo era la fe de estos dirigentes. Escuchen bien lo que dijeron. Dice: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros, escuchen bien, nos salve de la mano de nuestros enemigos. No era el Dios de Israel el que iba a salvar a estos hombres, no, porque para estos individuos, el Dios de Israel no tenía poder para salvar, era un mueble. Traigamos ese mueble para que nos salve. Ese mueble, dicho sea de paso, era una sombra de lo que hay en el santuario celestial.
Nunca fue el propósito de Dios que este mueble llegase a ser tenido como un amuleto, como un escapulario, como nada de eso. No era el plan de Dios que eso se hiciera. Y cuando llegó el arca de Silo, dice el versículo 4 que la traían dos personajes. Los hijos del sacerdote Elí, Ofní y Finés. Vamos un momentito al capítulo 2. Ahí mismo de Samuel, capítulo 2 de Samuel, y vamos a leer el antecedente, la hoja de vida de estos dos hombres que traían el arca del pacto, y vamos a leer el versículo 12, capítulo 2, el verso 12. Miren lo que relata la Biblia con respecto al carácter de Ofní y Finés. Escuchen bien. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ese era el carácter. Volvamos al capítulo 4. Ese era el carácter de los hombres que portaban el arca del pacto. Hombres impíos y que no conocían a Jehová. Cualquier similitud con una iglesia adventista en la actualidad no es coincidencia, porque la Biblia dice, ¿qué es lo que será? Lo mismo que ya fue. La historia vuelve y se recicla. Por eso les he dicho muchas veces, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra amonestación han sido hechas. Y ahora estos hombres que no conocen a Jehová, ya lo leímos, dice, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofní y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Hasta no ver, no creer. Si no veo, no creo. Hay veces analizo, ¿dónde quedó el evangelio que los adventistas predicaron? Yo fui adoctrinado en mi juventud, tenía 14 años, cuando conocí esta doctrina. Y siendo un párvulo, un niñito de 14 años, entendí este mensaje. Gloria a Dios. Y hasta este momento, pues, he perseverado en este mensaje. Ya me he hecho viejo
y sigo perseverando en el mensaje. ¿En qué momento la fe del pueblo de Israel pasó de ser una fe en el Dios invisible a convertirse en una fe tangible? Si yo no veo, yo no creo. Si yo no toco, yo no creo. Eso le sucedió al pueblo de Israel. Pero al otro lado estaban los filisteos, que la religión de ellos sí era basada en las cosas que se podían ver, tocar y oler. El dios de ellos era un dios pez al cual llamaban Dagón, y ellos podían verlo, tocarlo y pedirle a su Dios y quemarle incienso y llevarle presentes. Ese era el Dios. Los israelitas y los filisteos estaban al mismo nivel de creencia religiosa. Los israelitas necesitaban un mueble para poder exteriorizar su fe, pero los filisteos, dice la historia, que una vez que se enteraron de que el arca había llegado al campamento, tuvieron miedo, tuvieron mucho pánico y pensaron que esa arca había sido la que venció a los filisteos cuando el arca fue hecha tiempo después que Israel salió de Egipto. Pero la creencia que ellos tenían era que ese mueble había vencido a Egipto. Y se lamentaban, como en el versículo 8, donde dice: ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Eran religiones basadas en la vista, en lo tangible. El pueblo de Dios que se está preparando, porque yo no considero que sea justo, si tú no crees en esto, no te tortures viniendo ni guardando un sábado. El mundo tiene cosas agradables para hacer. No vamos a decir que en el mundo todo es malo. Espero que no me vayan a apedrear en las redes sociales por decir esto. Pero si tú no estás convencido de que lo que en la iglesia adventista del séptimo día libre se predica es la verdad, oye, busca una segunda opción. ¿Por qué vas a claudicar entre dos pensamientos? Durante 6 días tienes una máscara y el séptimo día traes una máscara a la iglesia. No te hagas daño y no le hagas daño a los demás. Si no crees en este mensaje, si en realidad tú no crees en este mensaje, da un paso al costado. Pero si crees en este mensaje, conságrate a Dios con todo tu corazón. Conságrate a tu Dios con todo tu corazón. Esto es un momento único para todos nosotros como adventistas del séptimo día, en la cual no es tiempo de jugar, hermanos. No hay tiempo de jugar. Muchos se van a quedar en esas bancas jugando a la iglesia y se van a perder. Se van a perder, se lo digo. Se van a perder. El Señor es claro
estos hombres, estos dirigentes, no creían en Dios, no creían en Él. Salían a luchar sus batallas sin el Señor. El verdadero creyente no sale a luchar sus batallas sin el Señor. Vamos a ir un momentico al libro de Zacarías. Vamos a ir al libro de Zacarías. Vamos a leer allí el capítulo 4 de Zacarías. Zacarías capítulo 4 y vamos a leer el verso 6. Zacarías capítulo 4 y el verso 6. ¿Cómo debemos nosotros, cómo debían aquellos individuos del tiempo de Samuel haber salido a su batalla contra los filisteos? Leamos Zacarías 4:6. Dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino, escuchen bien, con mi espíritu. Y esto está en mayúscula, hablando de el Espíritu Santo. ¿Cómo debemos de pelear nuestras luchas a diario, hermanos? ¿Con mis fuerzas? ¿Con mis propias fuerzas? No, Señor. Dice: sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todo el que vaya a las luchas que está enfrentando en este momento sin el Espíritu Santo va a fracasar, como fracasó el ejército israelí frente a los filisteos. Y oigan bien, hermanos, los filisteos arengaron a sus hombres. En el versículo 9 de 1 Samuel 4, mire cómo arengaron a sus ejércitos: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Y efectivamente, aquellos hombres escucharon a sus líderes, porque tal cual es el pastor de una iglesia, tal cual es la iglesia, hermanos. Por eso, como pastor de esta iglesia, no puedo rebajar la norma que se nos ha dado. Aquí yo no te voy a vender una falacia con respecto a tu forma de vida delante de Dios. El que uno de nosotros crea que practicando el pecado va a ser salvo, está muy equivocado. Vuelvo y lo digo, vuelvo y pongo el mismo ejemplo de siempre. Si yo voy a ser salvado en el pecado, hay que resucitar a todo el mundo antediluviano, porque ellos fueron destruidos por el pecado. Hay que resucitarlos a toditos y darles una disculpa. Muchos dentro de la iglesia adventista andan enseñando que la gracia que Dios nos ha dado nos salva aún que yo esté pecando. Imagínense en esa atrocidad, esa herejía putrefacta que se está enseñando dentro de las filas adventistas. Si eso fuera así, si Dios me salva a mí, mientras que yo hago y deshago, hay que resucitar
a Sodoma y Gomorra. Y mira que ellos no van a resucitar, puesto que ya fueron destruidos con fuego eterno. Fuego y azufre, los mismos elementos con los que Jesús va a destruir este planeta. Y si es así, hay que darle reintegro a Satanás y a todos los ángeles al cielo, porque pues si Dios me va a salvar a mí practicando el pecado, pues hay que salvar a Satanás también. Hermanos, sí importa lo que creamos, sí importa lo que creamos. Versículo 10, mire la desgracia que hay en este versículo, hermanos. Esto es una tragedia. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. 2 batallas y se perdieron 34,000 vidas. 34,000 vidas se perdieron en 2 batallas. Esa es la consecuencia, hermanos, de cuando yo no escucho al profeta que habla de parte de Dios. Y no estoy inventando ni estoy difamando a nadie, pero la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día está enseñando, hermanos. Esta organización está enseñando a desobedecer a Dios. Están enseñando mandamientos de hombres en vez de mandamientos de Dios. Y el resultado va a ser el mismo que está en el versículo 10 y en el versículo 2. Pérdida de vidas humanas. Cuando la doctrina es errónea, se pierden vidas. Los dirigentes de Israel desecharon a Samuel, no lo quisieron escuchar. Samuel les decía: no suban a esa batalla, el Señor no está con ustedes. El resultado, 34,000 vidas humanas se perdieron. Y esta historia no está puesta para rellenar las páginas de este libro sagrado. Esta historia está para que ustedes y yo analicemos. Este pueblo tiene profeta, hermanos. Nosotros tenemos profeta. ¿Por qué se avergüenzan los adventistas hoy en día? ¿Por qué se avergüenzan? De mi parte, yo no me avergüenzo. Yo presento ante el mundo, ante el que me quiera oír, presentamos estos mensajes. Si no nos quieren oír, no hay problema. Amados, ustedes pueden leer toda la tragedia que sucedió. El arca de Dios fue tomada y los 2 hijos de Elí, Ofní y Finés, muertos. Los 2 hijos del sacerdote, los 2 dirigentes religiosos del pueblo que leímos en el capítulo 2, verso 12, que eran hombres impíos y que no conocían a Jehová. Hoy en día, dentro de la dirigencia, no voy a decir que todos los pastores que están en la conferencia, pero sí una gran mayoría son impíos y no conocen a Jehová. Y al no conocer a Jehová, están enseñando
doctrinas de demonios y están cautivando a un pueblo para llevarlos a su ruina fatal y eterna. Este momento era triste. 34,000 seres humanos se habían perdido. La dirigencia había llevado a estas almas hacia su destino fatal. Era un momento para nada halagüeño en Israel. La luz de la verdad de Dios se estaba extinguiendo, se iba a apagar. Elí, sacerdote, también murió cuando escuchó que sus hijos habían muerto. Las cabezas espirituales estaban muertas. La luz estaba por extinguirse. Acompáñenme a 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel, hay un capítulo atrás y vamos a leer los versículos 3 y 4. La luz estaba por extinguirse. Y miren lo que dice la palabra de Dios cuando parece que la luz de la verdad y sus mensajeros están por extinguirse. Leo el versículo 3, dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes, escuchen bien, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, hermanos. Antes que la luz de Israel se apagara por completo y dejara en tinieblas espirituales a toda una nación, Jehová llamó a Samuel. Y en este tiempo, donde, hermano adventista, usted que ahí escondidito a través de la red me está mirando, que está escuchando los mensajes, que desde forma libre, desde este púlpito se está predicando la verdad, quiero decirle que si usted quiere ser como Samuel, usted tiene que ser libre, sin ataduras, hermanos, sin ataduras. Usted tiene que servir a Dios, no como un borrego, no. Usted tiene que servir a Dios de acuerdo a los dictados de su conciencia. Usted no puede estar como los hombres, los 34,000 que cegados por una dirigencia que no conocía a Dios y no temía y no escuchaba a sus profetas, los llevaron como ovejas al matadero y perecieron frente a sus enemigos. La historia vuelve y se recicla. Antes que la luz, la lámpara del Señor se apagara, Jehová llamó a Samuel. Hay un mensaje aquí de este libro que se llama Eventos del Tiempo Final. Quiero leerles en un capítulo titulado Línea de separación. Línea de separación. Cuando un dirigente se opone a la obra de Dios, como lo hacía Ofni y Finés, los hijos de Elí, Dios los saca de en medio. Aquí les voy a leer lo siguiente, en la página 172, en el capítulo titulado Línea de separación. No confundan este libro
con eventos de los últimos días. Este se titula Eventos del tiempo final. Escuche muy bien lo que está sucediendo dentro de la obra y que nuestra profeta no lo anunció. Dice así: estamos atrasados en años y sin embargo los hombres que ocupan posiciones de responsabilidad quieren en su ceguera guardar la llave del conocimiento, negándose a entrar ellos mismos e impidiendo que otros entren. Qué interesante. En este tiempo, donde la iglesia debería tener más luz para enfrentarnos a los eventos que se vienen, es cuando más tinieblas hay dentro de muchos. Sigo leyendo. El mensaje debe ser pregonado por todos lados para que lo escuchen aquellos que imperceptiblemente han estado jugueteando con el papado, sin saber lo que hacían. Están fraternizando con el catolicismo por medio de compromisos y concesiones que sorprenden aún a los fieles partidarios del papado. Salid del camino, mis hermanos, no os interpongáis entre Dios y su obra. ¿Por qué se ha diluido el mensaje adventista y ha llegado a ser una doctrina más del montón, lo que ahí se enseña en la conferencia? Porque están jugueteando con el papado. No me estoy inventando esto. Están jugando con el papado. Están llevando de vuelta a más de 20 millones de adventistas hacia Roma. Y los hermanos que no tienen tiempo, que no estudian, que no meditan en estas verdades, muy pronto cuando los inviten, hermanos, a guardar el domingo, dirán amén, porque sus dirigentes los van a convencer. Se han despreciado las advertencias, resistido la gracia, abusado de los privilegios. Escuchen bien, apagada la convicción y fortalecido el orgullo del corazón humano. El resultado es semejante al de los judíos: nefasta dureza de corazón. ¿Se ha apagado la convicción en la persona del Espíritu Santo? ¿No se predican los mensajes para este tiempo que deberían de abrir la mente de muchos para que hereden la salvación? Sí. Esta carta la escribió la hermana White. Ya les voy a decir. Este manuscrito fue escrito en 1889 y es extenso, tiene 11 párrafos. Desde ese entonces la profeta le está hablando fuerte a los dirigentes adventistas. ¿Por qué ellos no nos han hablado con claridad? Oh, mi hermano, por la dureza de su corazón, por su orgullo, porque no quieren que se les diga que estaban equivocados. Esta historia tiene muchas aristas que tú puedes seguir encontrando. El tema que yo toqué hoy fue el de la rebelión contra el profeta, rebelión contra el Señor y sus consecuencias. Esto nos puede pasar a nosotros en algún momento. Nos rebelamos contra lo que ya hemos creído,
¿Vamos a obrar en contra de lo que ya el Señor ha puesto en nuestro corazón? Pues sepamos, hermanos, que tenemos una recompensa si así lo hacemos. No me quiero ir sin que antes doblemos la rodilla y vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios mío, hoy nos has hablado fuerte, claro y de forma convincente. Permite que podamos ser no solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Guárdanos, Jehová. Danos el poder y danos, Señor, la sabiduría para obedecerte. Límpianos, Señor, y permite que cuando mis hermanos vean este mensaje, el Espíritu Santo pueda tocar sus corazones y ellos puedan despertar, así como los que estamos en este recinto en esta mañana. Señor, pido esta bendición, no porque yo sea mejor que nadie, sino pido en los méritos suficientes de nuestro amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, amados, les agradezco una vez más el tiempo, la disposición que tuvieron y espero que este mensaje llegue hondo a sus vidas. El objetivo de esta iglesia humilde no es el de ensalzarse, no es el de ser la más famosa ni la número uno, no. Aquí queremos ser portaestandartes de la verdad que el Señor nos ha dado. Y queremos que ustedes se beneficien con este mensaje. Que Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.